Estamos en comunicación con Leopoldo Tornaroli, economista, investigador. ¿Qué tal, Leopoldo? Buen mediodía. Hola Marco, buen mediodía para tus espectadores también. Gracias por atendernos, Leo. Bueno, vos haces un estudio muy sistemático de estos índices tan importantes. ¿Pensás que esto que dice el gobierno finalmente se va a ver reflejado en el índice de hoy? Sí, al menos nosotros conocemos con certeza la mitad de la historia de lo que se va a conocer hoy, que es el dato del tercer trimestre, que es lo que conocemos. Hoy se va a conocer el segundo semestre, ¿no? Todavía no sabemos exactamente la pobreza del cuarto trimestre, pero la del tercer trimestre ya dio muy por debajo de lo que esperábamos. Con lo cual lo normal sería que el dato de pobreza dé muy similar para el segundo semestre a lo que da para el tercer trimestre, porque hay algunas cuestiones en la medición. Daría en cuarto trimestre unos puntitos más porque no incluye los aguinaldos, pero a su vez el funcionamiento de la economía fue algo mejor en el cuarto trimestre que en el tercero, con lo cual compensaría esa falta de aguinaldos. Y dado que dio 38 el tercer trimestre, eso nos ubicaría con seguridad en la zona del 40% o por debajo, y bueno, la comparación con el año anterior es 41,7, ¿no? Así que si bien no sabemos todavía el dato preciso, con seguridad va a ser menor al de un año atrás, ¿no? ¿Está reflejando una mejora en las condiciones generales? ¿Una mejora vinculada con mejor poder adquisitivo? ¿O fue una cuestión de eventualidad de ese pico de crecimiento de la pobreza producto de un shock de devaluación? eh, ¿Esto está reflejando un mejoramiento paulatino o se vuelve a un periodo previo? No, yo lo que creo es, a ver, con seguridad hay una mejora muy fuerte respecto a lo que pasó a principio de 2024, lo que decís, ¿no? Después de la devaluación y ese salto en la inflación tan grande que hubo, sin lugar a duda la pobreza a partir de ahí bajó, porque en general los salarios, bueno, en ese momento, en el de la devaluación, perdieron mucho poder adquisitivo y luego se fueron ajustando de a poco y recuperando parcialmente. Yo creo que todavía, al menos en algunos sectores, no recuperaron totalmente el poder de compra, y entonces la pobreza seguro que iba a bajar mucho respecto a ese 52,9 que dio a principio de año. Por algunas cuestiones metodológicas, yo tengo algunas dudas de si la pobreza efectivamente ya está por debajo de un año atrás. Yo escribí algo sobre eso, pero bueno, es bastante técnico, ¿no? Tiene que ver con la forma que se mide, la composición de la canasta, o también un poco cómo se vienen capturando los ingresos, que se ha mejorado aparentemente la captura de ingresos en la EPH respecto a años anteriores. Lo que a mí me deja alguna duda si tal vez todavía no esté un par de puntos respecto al año pasado. Y sí es una vuelta a eso. Yo todavía no creo que podamos decir con tranquilidad que iniciamos un proceso irreversible de baja de la pobreza, y que se va a transformar en valores de pobreza mucho menores en un año, 2 años, 3 años. Hay que ver cómo evoluciona la situación de la macroeconomía, que justamente en estos días parece haber entrado otra vez en algún proceso más incierto, y bueno, y la pobreza depende muchísimo de eso, ¿no? Leo, muchas veces estos datos contrastan con las percepciones, ¿no? Con lo que por ahí en general se percibe, mucha gente quejándose porque no le alcanza la plata, porque no llega a fin de mes, pero además hay datos concretos, por ejemplo, de caída de consumo que Mm. no logra recuperarse. ¿Cómo se explican por ahí esos contrastes, no? Sí, creo que es muy cierto eso que decís. Lo que ha cambiado mucho en el último año y algo son los precios relativos, ¿no? En Argentina. Sobre todo se han encarecido relativamente a otros bienes los servicios públicos, electricidad, gas, el transporte también, que antes tenían subsidios muy fuertes. Y se han abaratado relativamente a esos bienes, no que lo hayan hecho en términos absolutos, pero relativamente a esos otros servicios, el consumo de alimentos y demás. O sea, los más importantes en la medición de la pobreza han caído y los otros han aumentado. Entonces, en realidad, bien puede ser posible que la población esté enfrentando una situación donde el ingreso que le queda una vez que pagó los servicios, una vez que pagó el transporte y demás, que lo tiene que hacer aquel que trabaja, bueno, y los servicios para tenerlos disponibles los tenés que pagar todos los meses, la cantidad que te queda para adquirir otros bienes es menor, y entonces llegues mucho más ajustado a fin de mes. La pobreza no captura, o en la medición de la pobreza, la metodología que usamos no captura
ese cambio en la composición del gasto de los hogares, que ahora deben destinar un presupuesto mayor a transportes, a servicios y un presupuesto más acotado al resto de bienes y servicios. Y si la percepción de bienestar que uno tiene o de llegar a fin de mes se relaciona a cuánto te queda para esos otros bienes, posiblemente efectivamente esté ocurriendo eso de que la gente sienta que le cuesta llegar mucho más a fin de mes, aun cuando la medición de la pobreza, que como digo, no pondera esas cosas, esté dando que está cayendo, ¿no? Leopoldo, se viene discutiendo mucho el tema del tipo de cambio y se dice Argentina está muy cara en dólares, ¿no? Quedó relativamente como un país caro en dólares. ¿Ese dato incide en la medición de la pobreza o son caminos paralelos que tienen que ver con otro tipo de consumo? No incide en forma directa en la medición, nosotros no miramos eso, pero claramente eh, uno de las explicaciones de por qué se ha logrado controlar la inflación a partir de abril, mayo del año pasado tiene que ver con que ese uso del tipo de cambio como ancla, como se suele decir, ¿no? Entonces, la incidencia que tiene es a través de ese lado, de controlar la inflación a través de atrasar el tipo de cambio, ¿no? Obviamente, si el tipo de cambio se lo dejara mover un poco más, la inflación volvería a subir y seguramente con eso la pobreza también. Leopoldo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. No, gracias a ustedes, Marco. Tengan buen día. Un gusto. Bueno, Leopoldo Tornaroli es economista e investigador, investiga específicamente este tipo de datos de incidencia social. Se va a reflejar hoy en lo que se va a dar a conocer en el índice que va a dar a conocer el INDEC, el Instituto Nacional, una baja en el índice de pobreza. Sin embargo, como nos decía Leopoldo, lo que se está haciendo es retornar a un estado anterior a los primeros meses de 2024, que fueron de una pérdida muy fuerte por adquisitivo, un salto muy grande del índice de pobreza. Recordemos, estuvo por encima del 50%,